Los discípulos no entendían cuando Jesús decía: en 3 días voy a destruir esto y al tercer día me voy a levantar. Los judíos decían: en 40 años nos ha tomado a vosotros hacer este templo, y este dice que en 3 días lo va a edificar. Pero nadie comprendía que Jesús estaba hablando acerca de la muerte y de su resurrección. No comprendían la palabra poderosa que salía de su propia boca. Lo que Jesús estaba diciendo para ellos no tenía sentido común, pero Dios estaba hablando de algo sumamente sobrenatural. Por eso que cuando Jesús hacía algo, oh gloria, me llama la atención este hombre. Yo he enamorado de él. Él es terrible. Terrible Jesús. Lo que él hacía era algo impresionante. Tan impresionante que la gente, miles y miles le seguían por causa de las palabras que hablaba Jesús. Jesús no hablaba, muchos decían, pero este hombre habla como quien tiene autoridad. Decían: este hombre no habla como los fariseos y los escribas. Aquellos hablaban mucho, pero no tenían autoridad. O sea que usted puede hablar mucho, pero si no tiene autoridad, de nada le vale. No, usted puede hablar poco, y si tiene autoridad, la autoridad es la que hace el prodigio en la vida de ese hombre. O sea que no necesitamos mucha elocuencia. Es bueno prepararse. Estoy de acuerdo que el hombre se eduque y que el hombre estudie y se prepare la palabra para que nadie le engañe. Inclusive que usted adquiera conocimiento de la palabra y del Señor, para que ninguna falsa doctrina lo vaya a engañar y lo saque del camino. Inclusive el Señor dijo que en este tiempo mucha gente escucharía doctrinas de demonios. Inclusive dijo que iban a prohibir casarse, a unirse en santo matrimonio, como está establecido en la palabra, que el Señor dijo: un hombre y una mujer se unirán y ambos serán una sola carne. Dios de gloria. Entonces lo que decía Jesús tenía sentido común en lo que él hablaba. Por eso la gente le seguía, porque tenía hambre y sed de justicia. Cuando se sienta en el monte, una de las palabras de la bienaventuranza que Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, cuando Jesús hablaba porque había gente que tenía hambre y otros tenían sed. Y él estaba en la disposición de alimentar a su pueblo y de darle también a aquellos pan, que era la palabra, porque Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Hablaba él mismo de su propia palabra. Por eso Juan, cuando Jesús le dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el mismo verbo era Dios, estaba hablando que la palabra estaba en el principio de la creación. Cuando él originó aquel en el principio, aquí estaba la palabra de Dios. Oh, gloria sea al Señor. Por eso la Biblia establece que los demonios, cuando llegaban Jesús a un lugar, los demonios comenzaban a hablar y decían: ese es el Hijo del Dios viviente, porque ellos sabían que aquel que venía caminando no era cualquier hombrecito, era el Hijo de Dios, que poseía toda autoridad sobre el infierno. ¡Aleluya! Es que Él está vivo. Es que Él está vivo. Y cuando estas palabras Jesús hablaba, la gente se impactaba. Entonces Jesús decía: ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Qué es lo que les sucede? Si yo soy el Señor del sábado. Pero ellos no podían comprender, porque ellos decían: nuestro Señor Moisés estaba
hecho y nos dejó la ley. Pero lo que ellos no sabían, que el Señor de Moisés era Jesús. Lo que Jesús le estaba diciendo era, primero que Moisés fui yo. Y antes de que Moisés existiera, ya yo estaba primero que él. Por eso es que el que hace las reglas es el único que las puede cambiar. El que hace las reglas es el único que las puede cambiar. Usted que no ha hecho reglas, usted no las puede cambiar. No las puede cambiar porque usted no fue el autor de él. Pero el que es autor de una ley, usted tiene el derecho a cambiar. Porque usted es el autor, el presidente, la cabeza. Entonces, lo que ellos no sabían era que Jesús le estaba dando una cátedra. ¡Wow! Fíjese que a la edad de 12 años, mire lo que era este hombre maravilloso. Siendo un niño, comenzó a sentarse con los doctores de la ley, la gente que tenía conocimiento de la ley, y comenzó a hacerle preguntas. Y ellos decían, pero ¿de dónde viene esta sabiduría? Lo que Jesús nos daba a entender era que la sabiduría de él no provenía del conocimiento de los hombres, sino que provenía del Padre de las luces, llamado Dios. Que lo que Dios estaba explicándole a ellos era sumamente poderoso. Entonces ellos nunca habían visto, los doctores de la ley que habían estudiado, que eran unos teólogos, que tenían conocimiento básico y profundo. Entonces Jesús, a la edad de 12 años, venía con preguntas sencillas y ellos quedaban atenuados por aquella palabra poderosa que salía de la boca de él. Inclusive su madre, preocupada porque Jesús se había extraviado por un día completo del Señor. Jesús, a la edad de 12 años, se había extraviado, y era que estaba sentado juntamente a aquellos doctores. Cuando llegó su mamá después de un día, lo único que él le contestó fue: en los negocios de mi padre me conviene a mí estar. ¡Wow! ¡Qué contestación terrible! ¿Por qué no está aquí eso? Es que en los negocios de mi padre a mí me conviene estar. Entonces quedaba más asombrado y dice, y María guardaba todas las cosas que hacía Jesús en su corazón. ¡Wow! Entonces lo que Jesús le estaba diciendo y le estaba enseñando a estos hombres era que la ley fue hecha, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pero ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba diciendo, cuando Moisés estaba en el monte con Dios, que mi padre escribió la ley con su dedo y la estableció, yo estaba con mi padre. Yo había establecido también la ley. Por eso es que ustedes no comprenden que yo en el día de reposo yo vine a sanar y también vine a salvar, porque el que hizo la ley tiene poder para cambiarla cuando él quiere. Tiene poder para cambiarla cuando él quiere. Por eso a nadie le puede decir qué tú haces o por qué lo haces, sino dale la gloria porque él siempre lo hace. ¡Aleluya!
imposible de ser restaurada. La ciencia no podía resolver el problema de este hombre. O sea, este hombre, lo que la Biblia registra, era que tenía una mano inmóvil. Para nada le servía. Fíjese, las manos son instrumentos útiles. Igual que los pies, igual que los ojos, igual que las orejas y los oídos. Déjeme volverse a decir. Las orejas y los oídos. No es lo mismo. Y se escribe igual. Oído empieza con O y termina con O. Y oreja empieza con O y termina con A. Y el oído está adentro y la oreja está fuera. Y hay orejas grandes y orejas pequeñas. Y hay orejas abiertas y otras cerradas. Y unas con rotos y otras sin rotos. Y unas que cargan instrumentos y otras que no cargan nada. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. No oreja, porque la oreja no oye. Es el oído. Y acá en el libro de Revelación vuelve Jesús y dice, a través de su palabra, el Espíritu dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces Dios está interesado en que tú abras tu oído para oír lo que te conviene, que es la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que establece que la fe viene por el oír, pero es el oír la palabra del Señor. ¡Wow! O sea que es necesario que tu oído esté presto para oír. Porque a través del oír, tu fe será aumentada. Eso los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Parece que había veces que de momento la tenían en 10 y de momento le bajaba a 5. ¿Sabes? Que hay veces que la fe de uno está allá arriba, chacho, está full. Eran los discípulos, imagínese usted eso. Eran los discípulos que estaban al lado de Jesús, que caminaron con el Maestro, que inclusive el Señor le dijo, les voy a dar autoridad sobre los espíritus inmundos y que pongan las manos sobre los enfermos, y los envió de 2 en 2 y ellos tenían fe para sanar. Inclusive, oiga esto, inclusive el Señor llama a un ejército de 70 hombres. ¡Wow! ¿No sabía eso? 70 hombres, porque el ministerio de Jesús era aplastante. Jesús estaba quedándose con todo, él solito. Y dijo, de los discípulos voy a escoger 12 hombres que los voy a comisionar como apóstoles. Y cogió 12 hombres imperfectos. Ninguno de ellos era perfecto. Inclusive cuando los llama, a uno le dice, y uno de ustedes es diablo. ¿Cómo le cayó eso? Jesús le dice, no se preocupen que uno de ustedes es diablo. Y dice la Biblia que todos empezaron a mirarse. ¿Quién de ustedes será diablo? Dice que cada uno se empezó a mirar. Pero como ellos no entendían lo que Jesús estaba diciendo, ni ellos sabían que él estaba hablando de Judas. Y de Pedro también. Ay, se le fue la alabanza. ¿Están aquí? Miren qué situación más terrible. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo, que con 12 hombres
Hermano, voy a añadir algo más. Gozoso. Gozoso. Tanto que dijeron, Señor, los demonios no se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, ajá, ¿se creen que han hecho algo? Le dijo Jesús, yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. ¿Qué hacía Satanás en el cielo? Estaba hablando con Dios, porque Dios Jesús, su Hijo, estaba destrozando todo imperio en la tierra y le estaba entregando autoridad a hombres imperfectos. Le estaba dando poder aquí abajo en la tierra para destruir todo imperio de Satanás. ¡Wow! Pero miren lo que le cuenta Jesús. Le dice, no se preocupen por eso. Satanás se tiró de allá arriba ya. Está endemoniado. Ahora sí que está endiablado. Y él quiere el diablo como quiera. O sea, no le busque otra cosa bonita. La gente, ay, no diga eso, pero es que ese es el nombre del diablo. No le ponga, ¿qué le quiere decir? Belcebú. Es lo mismo. Búsquese el significado de Belcebú. Le va a terminar diciendo al último, es diablo, padre de toda mentira. Se acabó. Y termina en lo mismo, es el mismo significado, es la misma persona. Y Jesús le dice, no se preocupen por eso. Preocúpense que su nombre está escrito en los cielos. No en el libro de la vida, tranquilo. Que la gente piensa que Jesús está hablando del libro de la vida y está hablando de salvación. No está hablando de salvación. Está hablando del reino de las tinieblas. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús? No se preocupen por eso. Preocúpense que en el cielo sepan quiénes son ustedes y que en el infierno los demonios sepan quién es tu nombre. Que tú tengas reputación aquí en los cielos y reputación también en la tierra. Mire, yo busqué el significado del nombre, porque yo pensaba lo mismo que usted, que el Señor hablaba del reino de los cielos, del libro de la vida, y no es eso. Y yo pensaba que Él estaba hablando del término de salvación. No es eso. Porque hoy su nombre puede estar en el libro y ahorita puede ser borrado. ¿Sabe eso? Su nombre puede estar escrito ahora y mañana puede ser borrado. Si se va y se apaga y vive en pecado y permite que el diablo le posee, su nombre será borrado del libro de la vida. Que es muy diferente. Y nombre significa reputación. O sea que Jesús está diciendo, cuando una persona tiene reputación, tiene renombre, lo conoce. Mira, fulano de tal. Mira, este predicador, el predicador es este. Usted nunca lo ha visto, pero ha oído de él. Ha oído de esa persona. Por eso, oiga esto. Por eso Jesús dijo acerca de los milagros y hablando acerca de las cosas, le dijo, no es que en mi nombre ustedes hayan hecho esto, es que yo los conozco a ustedes. Aleluya. Señor, que en tu nombre hicimos milagros. Señor, que en tu nombre hicimos proezas. Señor, sanamos a los enfermos. Señor, hicimos muchos milagros. Y Él te diga,